Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, estamos presentes y este es un espacio para debatir el país que queremos y el país que tenemos. Agradecemos también el espacio al Café del Parlamento por brindarnos estas hermosas instalaciones y también por un espacio para que podamos construir ideas, para que podamos debatir el país que queremos. Me es un placer tener aquí presente a Alondra. Por favor, si te pudieras presentar. Claro que sí, muy buenos días, tardes, noches a todos, a todas. Es un honor estar aquí compartiendo con dos grandes jóvenes, uno sociólogo, el otro politólogo, pero sobre todo con quien ahora se perfila como vicepresidente del Estado. Buenísimo. Tupac, por favor. Muy buenas tardes, días y noches a todos y a todos. Un placer estar de nuevo en Presente Bolivia. Tratar de comentar y estar a la altura del debate y de las necesidades políticas que demanda el país y demanda nuestra sociedad. Agradecido por la invitación y un gusto, como siempre, venir a compartir ideas. Y ahora sí, le damos paso a que se pueda presentar a nuestro invitado especial de hoy, candidato a la vicepresidencia, José Luis Lupo. ¿Cómo están? Hola a todos. Un gran placer para mí estar acá y qué hermosas instalaciones realmente y poder compartir con ustedes todos los temas que sean de interés de su audiencia. Perfecto. Entonces, empecemos con todo. Estos días hemos podido leer un par de noticias que nos han dejado buenos y malos sabores a boca. 18,000 jóvenes que dejan el colegio por la situación económica, por la crisis económica que hay en el país, esto solo en La Paz. Un posible muerto hoy día por los conflictos en Chayapata, allá en Potosí. Y bueno, una pequeña alegría, podríamos decir, la victoria de la selección boliviana contra Chile. Pero ya hablando un poco de política y hablando un poco más específicamente para lo que le hemos traído a usted, José Luis, ¿qué rol van a tener los jóvenes en la Alianza Unidad si es que usted es gobierno? A ver, más allá de que seamos o no gobierno, yo creo que el rol de los jóvenes, primero, es de los jóvenes, nadie se los tiene que dar. El rol de los jóvenes es fundamental. Bolivia todavía es un país joven, no solamente en el cálculo político de ver el padrón electoral y ver quiénes conforman la mayoría de los votantes entre 18 y 35 años, que llega casi a 45%, sí, sino ver que todavía tenemos una pirámide poblacional donde el bono demográfico nos permite aspirar al progreso a través de los jóvenes, es decir, hay más jóvenes que viejos. Entonces, el rol de los jóvenes está dado, nadie se los tiene que dar. Y entrando ya directamente a la visión política nuestra, nosotros creemos que este es un momento muy importante para poder dar paso a la juventud en las decisiones y el liderazgo político y económico. Está muy claro que el liderazgo tecnológico, económico, el empuje, la energía y todo lo dan los jóvenes, y en este momento yo creo que también está claro que faltó presencia en los liderazgos políticos directos para darles alternativas y una oferta electoral generacional. ¿Por qué? No sé, hay que discutirlo, hay que ver por qué está ocurriendo eso, pero no cabe la menor duda que el próximo periodo de gobierno va a ser uno de construcción de cimientos, de salir de la crisis, una crisis que es no solo económica, es política, es social, es moral, y construir nuevos cimientos para tener un chip nuevo como país que lo pongan los jóvenes y que les toque a ellos desarrollarlo y construirlo. Ahí, digamos, justamente hay un dato bien interesante que tienen los jóvenes protagonistas, que fue una agrupación que surgió en el año 2017, si no me equivoco, y ellos planteaban que para estas elecciones, los candidatos que han sido elegidos parlamentarios, es decir, de la elección 2020 a 2025, el 5% de todos los parlamentarios era joven. Todavía no se sacó la estadística de lo que podría conformar la siguiente Asamblea Legislativa, pero no tengo dudas en que no podría variar mucho, ¿no? ¿Por qué usted cree que los jóvenes no pueden tener o tomar estos roles de protagonismo como usted plantea? Yo no sé qué está faltando en cuanto al interés de la política, porque no hablemos de trabajar para el Estado, trabajar en el Estado, hablemos de liderazgo político. Yo creo que en parte ha sido toda esta destrucción institucional que estamos viviendo en dos etapas. La primera, el final del ciclo anterior, con la crisis de la democracia pactada, como se la llamó, que cumplió su rol, estabilizó Bolivia, abrió Bolivia al mundo, etcétera. Y ahora con el final del ciclo de la hegemonía masista, que también ha llevado a esta crisis que estamos empezando a vivir. ¿Y qué ha pasado con los jóvenes en todo eso? Hay gente como ustedes que conoce más de estos últimos 20 años sin conocer la historia anterior, han perdido el interés por la política, por el liderazgo, por el protagonismo, por la historia misma,
¿O qué es lo que ha ocurrido? No lo sé, pero yo creo que el sistema mismo ha ido exprimiendo los espacios o reduciendo esos espacios para la participación de los jóvenes, cosa que no debe ocurrir, cosa que creo que a codazo limpio tienen que volver a abrirlos ustedes, los jóvenes, porque este país es de jóvenes y tienen que tener ese protagonismo hacia adelante. En ese sentido, pero justamente usted es parte ahorita de... ¿No, ¿usted milita en Unidad Nacional? No, yo nunca he militado en ningún partido político, a pesar de haber estado en funciones de gobierno varias veces. Pero usted sí fue el jefe de campaña. Sí. ¿Usted no cree que debería haberse ampliado tal vez la participación de los jóvenes, que tal vez, bueno, algunas parlamentarias también han reclamado eso durante una época, ¿no? Con esto de las listas negras, etcétera, etcétera. ¿Usted no cree que tal vez usted podría haber brindado ese rol a los jóvenes para que puedan participar en espacios de decisión? Sí, yo creo que podía haberse hecho un esfuerzo más, pero a ver, hasta ese ejemplo que das no corresponde a un liderazgo de jóvenes, porque yo creo que han reclamado por no estar en las listas, no por espacio de no dar lugar a los jóvenes. El fenómeno de que la juventud no tenga ese interés y se gane esos espacios y espere que se los den, ese es el que debemos preguntarnos por qué. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Ustedes creen que hay una traba a que los jóvenes participen de la política más activamente o simplemente no hay el interés suficiente para empujar, desplazar y tomar por parte de la juventud? No lo sé. Ahora, también convengamos de que no se trata solamente de edades, ¿no? O sea, un joven no por ser joven es innovador, un viejo no por ser viejo es sabio. O sea, francamente existe un proceso de renovación, de actualización. Yo tengo un gran amigo que siempre dice, envejecer, vamos a envejecer todos. Ser viejo es una opción que tienes que decidir tomarla y cuándo tomarla. Entonces, el criterio y el chip que tienes que tener en la cabeza de juventud, renovación, actualización permanente y espacios es una cosa. La renovación generacional como tal, yo creo que le corresponde a la propia generación empujar eso, ¿no? Y cuando se encuentren trabas, a todos destrabarlas. A mí me nace una duda en relación a lo que usted plantea, ¿no? O sea, podríamos hablar de una despolitización desde los jóvenes, desde estas nuevas generaciones, pero también hay que hacer mención desde los partidos políticos. Antes se daba formación política a los mismos jóvenes. Si damos un ejemplo como es el movimiento al socialismo, teníamos a la generación Evo, FREC, entre otros. Pero en lo personal nunca he visto una formación política de jóvenes desde otros partidos. Quizás desde ahora Unidad Nacional o Alianza de Unidad se está viendo la formación de estos cuadros, no necesariamente las listas de sus candidatos están como diputados, ¿no? Sino con miras a un mediano y a un largo plazo. Eso es muy interesante lo que acabas de mencionar y en realidad no te contesté la pregunta como jefe de campaña si hicimos esos esfuerzos y tiene que ver con eso. Es que creo partidos no hay. Yo creo que el último partido fue el Movimiento al Socialismo con un esquema orgánico que trabajó en esa línea. Después la desinstitucionalización en general del país alcanzó también a los partidos políticos y esa desinstitucionalización generó que hoy día más bien estemos empujando movimientos ciudadanos antes que partidos orgánicos. ¿Cómo debe ser la participación de los jóvenes en la nueva Bolivia, en la nueva política? Porque no queremos volver tampoco a la antigua, ¿no? Al sistema de partidos tradicionales. ¿Cómo debe ser? No lo sé. A lo mejor tenga que ser más a partir de un movimiento ciudadano, pero yo sí creo, personalmente yo sí creo que debería reinstitucionalizarse el país, inclusive el sistema de partidos, pero con una apertura mucho mayor, con una mirada mucho más ciudadana. Súper. Tupac, no sé si tienes alguna pregunta sobre los jóvenes. Sí, sobre esta parte de los jóvenes, permítame, don José Luis. José Luis nomás, por favor. Hablando de jóvenes. Lo siguiente, ¿no? Estaba revisando justamente las listas de habilitados dentro de sus candidatos que han sido publicadas recientemente por el OEP. Sacando una media más o menos de edad, tenemos que la media de edad de su partido son 45 años, ¿no? Considerando de que la mayoría de los candidatos, la mayoría de la población que va a votar en estas elecciones tiene entre 18 y 38 años, la media parece distanciarse bastante, ¿no? Si a eso sumamos que la mayoría de los jóvenes están en cargos de suplentes o están fuera de los márgenes de las franjas de seguridad, me explico, 11º diputado por La Paz, 11ª diputada octavo diputado por Cochabamba. Entonces estamos hablando de que en realidad la media de la franja de seguridad que tiene su partido está por encima de los 50 años. ¿Cómo entonces
es que los jóvenes tienen un rol protagónico dentro de su partido político, dentro de su propuesta política, pero eso no se ve reflejado en quiénes creen ustedes que deben representar al país en la Asamblea Legislativa desde su fuerza política. Esto me invita a pensar que quizás parte del discurso de la generación es más un discurso porque quieren capturar votos jóvenes y no tanto un discurso de interesarse en cuáles son las posiciones políticas de esa juventud que está tratando de construir un país en el que van a vivir de aquí a 30, 40, 50 años. Es correcto y lo acepto completamente. No hemos tenido ningún programa de generación de líderes nuevos, ni en la agrupación ciudadana, ni en la agrupación política a la que yo represento, ni en otras. Yo no veo ninguna. Yo creo que se acabó la última orgánica, como decíamos antes, con el MAS, y ninguno hizo unos esfuerzos por generar nuevos liderazgos políticos, genuinamente. Entonces yo creo que ha habido más bien una inercia política, que es la que vamos a vivir en esta etapa, y creo que es un vacío importantísimo que es una responsabilidad de todos llenarla, no solo de los que estaríamos eventualmente en función pública o política, sino también de todos ustedes, y creo que el país necesita eso, más allá de jóvenes, viejos o medianos. Yo creo que el país necesita que la gente vuelva a interesarse por esos liderazgos, y deberíamos, ya hay mucha gente que yo he escuchado, la última reunión que estuve en Boston, por ejemplo, donde se reunió para hablar sobre Bolivia, eso llamó mucho la atención, o sea, claro, había mujeres, aunque una proporción menor, pero no habían jóvenes. Y hay lanzados varios programas de liderazgo, de participación, de compromiso, pero que se los está usando un poco al calor de la campaña electoral y no de un proceso histórico de formación de líderes jóvenes. A mí me gustaría entrar ya a otra sección de las preguntas. Más bien, me parece muy interesante y me ha llamado mucho la atención, que creo que es de las pocas veces que escucho a un actor político reconocer, digamos, algún error que está cometiendo. Eso me parece muy llamativo. Y me parece bueno, porque creo que falta mucha autocrítica en nuestro sistema de partidos y nuestros actores políticos. Pero mi pregunta es, ¿usted cuándo volvió a Bolivia? Porque usted estuvo una etapa fuera del país, estuvo en el BID, en la CAF, etcétera, etcétera. Estuve muchas etapas fuera. En realidad yo nací en Valle Grande, a mis 6 años me vine acá, hasta los 17, 18 años, empecé a estudiar en la Católica, vino el golpe de García Meza, me fui a México a estudiar, empecé a trabajar a mis 19, volví de México, estuve aquí 4 años más o menos, y volví a irme a hacer mi especialización en Estados Unidos, volví a Bolivia después de 3 años y me quedé otros 5, me fui a Venezuela 5 y después los últimos 23 estuve fuera. 23, o sea, volvió el 2024. Volví el 2000, con la pandemia ya me vine aún trabajando con el BID, pero ya me vine acá a Bolivia con la pandemia 2 años más, es decir, me separé del BID hace 2 años más o menos, pero estoy viviendo desde el 20 acá. Le hago esta pregunta porque, bueno, gran parte de nuestro público es joven, y gran parte de nuestro público no sabe lo que es Bolivia antes de los años 2000, ¿no? Entonces yo quisiera saber cuál es su percepción, porque usted ha estado tanto tiempo fuera, usted se fue, ¿qué año se fue? Perdón. El 2002. 2002, se fue el año 2002, vuelve el año 2020. ¿Qué cambios ha visto en esos 18 años? Muchos. Bueno, primero nunca me separé de Bolivia, no soy de los que se fue y no volvió. Okay. Yo no hubo un solo año que no haya estado al menos 2 o 3 veces en Bolivia. Okay. Y siempre muy interesado, y obviamente la tecnología hoy nos permite estar conectados al país no importa dónde, ¿no? Y eso ya empezó a pasar desde hace más de 10 años. Pero se dieron muchos cambios, o sea, no podemos negar, este es otro país. Es otro. Yo soy un fanático, por ejemplo, de la estadística y de la organización territorial. Yo hice el primer censo en democracia en Bolivia el año 92. El último había sido el 76 en dictadura. El primer censo en democracia fue el 92. Y luego también participé en el 2001, en ese otro censo. Después ya vino el del 2012 y ninguno de los demás sirvieron, además, que es lo peor de todo, y no se incorporaron nuevas tecnologías. Bueno, pues me estoy desviando por mi sesgo estadístico, pero el país es otro, definitivamente. Antes teníamos un eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sí, que explicaba toda la geografía boliviana. Por ahí corría la carga, por ahí corría el comercio, el transporte, la salida al Pacífico, la producción del Oriente, la gente asentada ahí.
Hoy día, si vemos el último censo, por más defectos que tenga, la distribución territorial de nuestra población es súper interesante. Ha nacido un eje quechua desde Cochabamba hacia el sur, donde tienes una población, ya tienes un tercio de la población en ese eje, un tercio en el oriente y un tercio en occidente, mucho más distribuida, y la presencia territorial en todo el territorio es enorme. En ese eje quechua ha nacido la economía naranja, con una nueva infraestructura, cultura, vino, chocolates, una serie de nuevas cosas, turismo, que empiezan desde allá y se sube hasta el Salar de Uyuni y viene hacia el lago, etcétera. Entonces, este es otro país, uno. Dos, en los años que para mí han sido pésimamente mal administrados, de los años del MAS, que entró tanta plata que podía haberse cambiado el país completamente, la educación, la salud, todo. Tenían mandato político porque ganaron genuinamente varias veces y tenían mucho dinero, increíblemente. Nunca más va a haber eso. En esos años también cambiaron algunas cosas en lo social. Hay más inclusión social, una clase media se ha graduado, que era pobre, se ha graduado, y nuestro trabajo ahora es evitar que se degrade nuevamente a pobre por la crisis. Y hay mucho más sentido de pertenencia en un país plural, que hay que reconocer que lo somos. Somos un país plural, tenemos una historia donde la pluralidad, lo nacional popular y todo eso ha ido explicando varios tramos de la historia. Entonces yo sí veo un país diferente, muy empoderado, y ahora en el borde de una crisis terrible y muy desconcertado también. En algunas entrevistas usted planteaba esto de que puede existir una simbiosis entre el Estado plurinacional y la República. ¿Cómo en un contexto tan polarizado? Justamente por la integración que tenemos que tener, empecemos a reconocer lo que somos en Occidente, lo que somos en Oriente, empecemos a dibujar el diagrama del país que queremos. O sea, la propuesta nuestra es una propuesta política de centro, y no es por estrategia electoral. Planteamos un centro político porque creemos que es la mejor respuesta al país. Y ahí, digamos, hay algunos sectores, sobre todo algunos jóvenes un poco más radicales, que dirían: ¿ustedes de centro, eso no es ser tibio? No, esa es la gran confusión. La gran confusión es ser de centro con la tibieza. Nosotros somos de centro hiperfirmes, absolutamente firmes y claramente convencidos, y por eso nos situamos en el centro. Yo creo que más bien el tratar de ponerse en los extremos es simplemente generar una polarización que va a ser absolutamente inefectiva en Bolivia, y muy peligrosa a mi juicio, porque el país lo que necesita es integrarse de sur a norte, de este a oeste, y campas con collas, etcétera. Somos plurales. ¿Y dónde nos vamos a integrar si no es en el centro? Ok. A mí me parece interesante usted que nos habla de esto, ¿no? El sentido de pertenencia, de ser boliviano. Usted ha nacido en Santa Cruz. Valle Grande, sí. Valle Grande, sí. Santa Cruz, pero ha crecido en La Paz. ¿Qué es ser boliviano para usted? Es una identidad hermosa. Yo creo que es una de los mestizajes más perfectos que hay. O sea, porque ser mestizo puedes ponerle en diferentes lugares colores o sabores, pero el nuestro es uno de los más perfectos que hay. Somos verdaderamente mestizos en este país. Por eso es que yo siempre protestaba que la pregunta del mestizaje no esté en el censo y solamente la autoidentificación con los estados reconocidos acá. El mestizaje es lo que nos une a todos. Ok, no sé si tienen algunas preguntas. Pueden interrumpirme cuando quieran, por si acaso. Esto es así más libre. A mí en la parte de su trayectoria, José Luis, quisiera como tratar de hacer unas preguntas, ¿no? Para mí, de la gente. Usted viene más o menos hacia política ya a inicios de los 90, ¿no? Adquiere la dirección del INE en el año 91, 92. Sí. Hace más o menos 34 años. Desde entonces tiene una trayectoria tanto en el gobierno de Jaime Paz como quizás un rol más central, digamos, durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez. Mi pregunta un poco central es: usted mencionaba al inicio de este diálogo que hubo un ciclo que fue el de la democracia pactada, que se cierra, digamos, con las crisis justamente de la guerra del agua, en la que usted era parte del gabinete, y la guerra del gas, ya durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahí ya no estuve. Ahí ya no estaba, sí. No, después viene el ciclo del MAS, que bueno, estamos debatiendo si el ciclo del MAS termina o no termina, etcétera, en este momento. Y ahora propone que usted y su fuerza política son la apertura al nuevo ciclo. Mi pregunta es, ¿cómo pueden ser ustedes la renovación
si más o menos lo que están proponiendo tanto en su plan de gobierno como en sus liderazgos políticos, como en su forma de administrar el Estado, es más o menos lo que se hizo hace 40 años, hace 40, 30 años. Súper interesante. No es lo mismo. Primero, es absolutamente diferente. Yo creo que el 85, el 82, que recuperamos la democracia, Bolivia se encamina a una crisis hiperinflacionaria que fue hasta de 23.000%, sí. De enero a diciembre fue 8.170%. Esa crisis, que fue 3 años de gobierno del doctor Siles, él resignó 1 año de su gobierno para salvar la democracia. Habían 2 amenazas sobre la democracia. La primera era volver a la dictadura. O sea, había mucha gente en el Parlamento, fuera, etcétera, que era volver otra vez a regímenes militares. Que fracase esto, que se vaya al diablo todo esto, volvemos al orden, paz y trabajo. Esa fue una. Y la otra gran amenaza a la democracia venía de la dictadura del proletariado. Es decir, los sindicatos desatados completamente querían tomar el poder para avanzar del gobierno democrático de Siles a una dictadura del proletariado, volver a la época anterior todavía a Banzer, a la creación de soviets o lo que correspondan, y volver a capturar el país en eso. Y el país entra en una tremenda crisis hiperinflacionaria donde la economía exige respuestas. Y las respuestas les da Paz Tensoro el 85 con una liberalización de lo que él mismo había hecho en periodos anteriores, completa. Estabiliza la economía, asienta las bases de la recuperación, abre el país hacia afuera, atrae inversión extranjera, contiene las protestas sociales, cambia el país, y ese ciclo dura desde el 85 hasta el 2006. 20 años, ¿no es cierto? Ese ciclo tuvo sus pros y sus contras. En la economía funcionó muy bien, hubo varias crisis que se pudieron pasar, la crisis del tequila, la crisis de Brasil, los otros países organizándose, los patacones en Argentina, etcétera, etcétera, y Bolivia fue bien, creció en promedio, estabilizó, pero hubo algo que no pasó, que hubo una inclusión social que no se dio ni en lo político ni en lo social en ese periodo. La democracia pactada fue una respuesta a preservar la democracia, sí lo fue, no fue un error, estuvo bien, no había otra forma de gobernar. Más bien es asombroso que Paz Zamora y Banzer se hayan dado la mano para poder salvar la democracia y gobernar, que Banzer con Paz Tensoro lo hayan hecho antes. Fue increíble, más bien existió. Pero hubo una parte enorme del país que quedó excluida del sistema político. Y eso se daban las expresiones primero con Condepa, con UCS, con expresiones pseudopopulistas. Además, don José, me animaría a decir también excluidos del modelo económico. Claro. Porque teníamos tasas de pobreza del 60-65%. Desde luego, y además de pobreza, además estructural en el país. No era solamente distribución de la pobreza ni desigualdad. Era un país pobre, no había que distribuir, la verdad. Estábamos en bastante crisis, pero bueno. No se hizo buena educación, no se hizo buena salud, no se pensó, y gran parte hubo exclusión política y social, lo hubo, y no hubieron las respuestas, y claramente esas respuestas las tomó el MAS con una bandera, la bandera de la constituyente, y con esa bandera ganó las elecciones genuinamente, legítimamente, y tuvo toda la oportunidad de gobernar encima con un superciclo económico increíble, donde entraron 120.000 millones de dólares a Bolivia. Ahí, digamos, hay un tema que me llama mucho la atención, porque probablemente, bueno, nosotros no lo conocemos, los que estamos sentados en esta mesa, la dictadura. A mí me llama mucho la atención que entre memes, algunas charlas de café con algunos amigos, hay ese sentimiento de que realmente necesitamos orden en este país, que está todo muy desordenado, que etcétera, etcétera. Y justamente hay un dato que yo siempre repito, que lo recogió la FES, la Fundación FES, que en la actualidad el 69% de los jóvenes considera que un gobierno autoritario resolvería mejor los problemas que tenemos en el país. ¿Usted a qué cree que se debe este tan alto porcentaje de jóvenes buscando un régimen más autoritario?
Es triste, ¿no? Es triste y yo creo que responde un poco a lo que está ocurriendo, a este deterioro y descomposición plena de nuestra sociedad. O sea, no es posible que una persona por capricho y enfermedad de poder esté cercando hoy día Cochabamba, los caminos y atentando contra la democracia cuando ya está muy claro que no puede ser candidato, que no hay forma en que sea candidato legalmente y que más bien la democracia abre sus puertas a todos los demás, vengan de donde vengan, de cualquier poder, color político, a competir en democracia bajo nuestra institucionalidad. Entonces yo creo que son respuestas de un extremo y del otro, por eso es que yo no creo en ninguno de esos dos extremos, pero es triste que la juventud piense eso, porque no puede haber orden, no puede haber orden a la mala, a la fuerza, ni por una dictadura de derecha, ni de izquierda, ni militar, ni de ningún tipo. Yo creo que todos los demócratas debemos resistirnos a cualquier tipo de atentado a la democracia, venga de donde venga. Hoy la vivimos en países como del socialismo del siglo XXI, lo vivimos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en el pasado vivimos el Plan Cóndor, vivimos en el sur, etcétera. Ninguna dictadura puede ser buena y ningún joven puede aspirar a ser gobernado por la fuerza. Yo quiero partir desde ese punto, pero también tomando en cuenta un elemento que anteriormente Mateo mencionaba, y es en relación a la línea ideológica en la cual se puede situar ahora Alianza Unidad, ¿no? Que ustedes decían, somos centro como tal. Pero si vemos ahora las actuales tendencias de la generación Z, tiende a ser más conservadora, con líneas liberales, y que obviamente esto también se difunde a través de las redes sociales. Entonces, ustedes, como un partido, o bueno, una alianza que se está definiendo como centro, ¿cómo estarían abarcando a este grueso de la población que es la generación Z? Pero sobre todo, ¿cómo estarían acoplando su programa de gobierno hacia esta generación? Porque también lo interesante dentro de esto es que su programa menciona mucho a las mujeres y a los jóvenes, ¿no? Y te dan 5 vías de solución, y entre esas vías, obviamente, estos dos personajes son transversales, pero mencionan problemas en concreto como la educación, también temas de acceso directo a través de la revolución educativa con el inglés, programación y emprendimiento. ¿Cómo realmente lo han planteado esto hacia esta nueva generación? Ok, y tal vez me quedé corto en la anterior respuesta hace un par de ellas, cuando decíamos nuestro modelo en lo político es de centro, pero en lo económico es muy claro, y ahí es por qué no somos tibios. En lo económico somos clarísimos de tener una economía de mercado, de empresa privada, de libre mercado, de emprendedurismo, de cara al mundo, de acceso a la tecnología y de libertad económica, ¿ok? En eso somos clarísimos y ahí nos conectamos con las aspiraciones de los jóvenes claramente. Los jóvenes ya no buscan, en la generación mía, todavía el promedio de trabajo era entre 2 y 3, si no era 1. A lo largo de toda tu vida laboral, tener 2 trabajos o 3 era lo máximo. Hoy día eso probablemente sea anual en los jóvenes, ¿no es cierto? Ya no es un tema, porque los jóvenes tienen otra forma de organizar su economía. Además que trabajan formal, ¿no? Exactamente, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero en lo económico somos claramente, antes se mezclaba mucho la visión política con la económica. Si yo soy de centro, tengo que tener un Estado grande, no señor. De centro político reconoce a un país diverso y un país plural, pero la organización económica tiene que dar respuesta a los nuevos agentes económicos como es ahora, ¿no? Donde cada uno con su teléfono, con su emprendimiento puede empezar a producir, a generar, etcétera, etcétera. Entonces, la sintonía nuestra con los jóvenes es por ahí. Las oportunidades a las mujeres, que si quieren conversamos un poco de la visión femenina del desarrollo que tenemos, que no es paternalista ni asistencialista, sino una necesidad económica el tener la fuerza de trabajo femenina incorporada al mercado laboral. Es como un bono demográfico, es una oportunidad única que tiene Bolivia para tener un salto al progreso. Entonces, esa es nuestra visión y todo esto está enmarcado en una libertad económica muy nítida. Entiendo. Ahí me gustaría enlazarlo con otra pregunta también relacionada a los jóvenes y bajo la posición más que todo de empleo, ¿no? Ustedes plantean una línea de que en 100 días van a hacer cierto tipo de acciones. Obviamente hay medidas de corto y mediano plazo, ¿no? Que es lo más coherente y lógico.
Pero también hay algo en concreto que a mí me gustaría saber y que no se denota de forma clara en su programa, es cuáles son las acciones inmediatas que se van a realizar en favor de los jóvenes en temas de empleo. A ver, estamos en el borde ya estamos cayendo por un hueco que es una crisis tremenda que se puede empeorar de aquí hasta las elecciones por estas actitudes antidemocráticas que hoy mismo estamos viviendo. Las tres expresiones más claras de esta crisis son la escasez de combustibles, la escasez de dólares, pero sobre todo la inflación. Y la inflación para la gente es la suba descontrolada de los precios, principalmente de los alimentos. Entonces, esa es la primera tarea. La primera tarea es parar la caída. Y para parar la caída tenemos nosotros una serie de medidas que van sobre todo a afectar las expectativas y la confianza de la gente. La gente tiene que darse cuenta que esto cambió, que es el inicio de un cambio, que es el inicio de un nuevo ciclo y que acá va a haber oportunidades distintas. Pero para ello hay que atacar la infección. La infección de estas expresiones de la crisis es el déficit fiscal. Estamos gastando 10% más de lo que ingresa al país hace muchos años. Si no reducimos el déficit, es imposible estabilizar la economía. Y ahí tienes en el déficit 4 puntos del producto en los subsidios, 1,5 puntos en las empresas estatales deficitarias y al menos 1,5 puntos o 2 en gasto corriente que no sabemos a dónde va, que es superfluo y que tiene que achicarse. Entonces, el primer impacto, ahí voy a la respuesta a tu pregunta, el primer impacto va a ser más bien recesivo. O sea, se va a afectar a la actividad económica para poder parar la inflación. Y ahí lo que pensamos es poner programas de empleo de emergencia para poder paliar esa situación hasta que se empiece a recuperar con nuevas inversiones. Pero nuevas inversiones nunca van a llegar a Bolivia si no tienes un país estable y además de un país estable con las reglas del juego claras, con Estado de Derecho y con seguridad jurídica. Entonces, ese es el periodo de transición, si quieres, que es la primera fase, el corto plazo. Yo ahí quería hablar un poco acerca de la juventud, igual. He estado hablando con varios amigos, bueno, varios ya se han ido del país. Y yo la verdad es que amo Bolivia, amo este país, igual que usted planteaba al inicio de la entrevista. Somos un país diverso, muy rico, no solo en turismo, minería, absolutamente todo, la cultura igual. Pero las condiciones económicas no nos están permitiendo quedarnos, ¿no? Yo quería preguntarle de manera un poco más enfática, ¿por qué yo, Mateo Velázquez, no tendría que irme del país? Bien, la elección de irse del país tiene que ser una elección que la tomes en lo personal y en libertad. Si tú ves que tu trayectoria y que lo que más feliz te va a hacer es irte y eres libre de irte y encontrar nuevas oportunidades, qué bueno, estás en tu derecho de hacerlo. Lo que es inaceptable es que jóvenes como tú tengan que irse porque no les quede otra alternativa. Eso sí es inaceptable, que vean la única salida a la crisis como el aeropuerto y el avión, o a veces la estación de buses. Eso es inaceptable y eso no podemos permitirlo porque la riqueza de este país está en su juventud. Entonces, tienes que tener la oportunidad de poder crear, desarrollarte, emprender, hacer emprendimiento, hacer empresa, tener acceso a la tecnología, buscar el desarrollo digital, tener la libertad económica en tu país. Es tu derecho, tienes que tenerlo. Y eso empieza con mucho más atrás, desde nuestros niños. Cuando tú ves la educación se cimenta en la educación básica. Si un niño no aprende bien a escribir, a leer, pensamiento crítico y matemáticas, no tiene los cimientos para aprender el resto de las cosas. Y eso es una responsabilidad absoluta del Estado, que debe dárselas. Si más adelante ya hay otro tipo de oportunidades, está bien. Para nosotros lo más importante es crear oportunidades para los jóvenes mediante el emprendimiento y el uso de la tecnología. Esa es la respuesta concreta, pero no queremos que ningún joven se vea obligado a irse porque no tiene oportunidades en su país. Buenísimo. Yo creo que ya podríamos ir entrando un poco acerca del rol del vicepresidente, si les parece, si es que no tienen alguna pregunta más al respecto. Yo sí, una más. Es que dentro del programa también establecen la reforma educativa, ¿verdad? Y ahí hacen alusión al acceso al Internet de forma general. Pero si vemos datos como tal, existen brechas digitales entre el acceso al Internet en área urbana y en área rural, ¿no? En el área urbana de un 70 a un 80% de la gente tiene acceso a Internet y en el área rural es simplemente de un 26 a un 38%. Entonces, ¿cómo estarían rompiendo esta brecha de conectividad
y obviamente que aceleraría este proceso de revolución educativa digital que plantean. Así es, eso es importantísimo. Y las brechas existen ya incluso dentro del área urbana, ¿no? Porque Bolivia ya es un país urbano, no hay ninguna duda de eso. O sea, es un país urbano entre grandes capitales y ciudades intermedias mayores a 20.000 habitantes y hasta cerca al 80% de nuestra población. O sea, es urbano. Sin embargo, no podemos dejar... nosotros quisiéramos incluso que el desarrollo urbano integral no se venga a las grandes capitales, o sea, está comprobadísimo que las ciudades intermedias son las que obtienen mejor calidad de vida, y esas son entre 200 a 450, 500.000 habitantes. Las ciudades intermedias deberían crecer más que las grandes capitales, si tienes estas oportunidades, pero no puedes olvidarte tampoco del área dispersa. El área dispersa tiene que tener una conectividad porque finalmente es la única. Hay dos formas de integrar a lo que llamaríamos el campo o las áreas rurales a los centros de distribución grandes. Una es infraestructura y otra es conectividad. Ya son las dos grandes carreteras, una es física y la otra puede ser o fibra óptica o satélite o etcétera. Pero tenemos que avanzar en eso. Y está comprobadísimo, la formación nueva, la que tú puedes darte incluso, adquirir conocimientos por YouTube gratuitos, etcétera. Si no tienes acceso a Internet, te vuelves un analfabeto digital. ¿Qué diferencia hay entre un tipo que aprendió a leer y no entiende lo que lee a uno que no sabe leer, que es analfabeto? Ninguna. Es lo mismo en la parte digital, si no tienes el acceso, ¿no? Y han habido 3 grandes momentos de transformación que yo por lo menos los he vivido como persona, ustedes no. Antes, cuando yo empezaba a trabajar no había PC, no había PC, o sea, tu escritorio era así. Entonces, con tus papelitos, con tu calculadora, no había PC. Cuando llegaron las computadoras personales era... Ahora tú dices, trabajar sin tu PC es locura. La segunda fue el Internet y la tercera, el Internet móvil. El poder llevar tu Internet a todas partes con tu teléfono, ¿no? Son transformaciones exponenciales en la tecnología que a ustedes les parece normal, a nosotros nos parece asombroso, y en la curva exponencial del desarrollo tecnológico estamos en la primera parte, todavía falta muchísimo. Yo tuve la suerte, hablando de jóvenes y viejos, a veces creen que los jóvenes, por ser jóvenes, están en un garaje innovando, ¿no? Y los viejos están en otro lado. Mira, yo la última actualización que tuve en MIT, se llama MIT Media Lab, es el mundo del futuro, ya existe, pero es muy caro, pero están las ciudades inteligentes, ya existe, todo eso ya existe, pero es muy caro. Hace unas décadas existía el genoma humano, por ejemplo, y costaba $3 millones hacértelo, hoy día cuesta $69. Entonces, todas estas transformaciones digitales que ya existen, es el mundo del futuro y nuestros jóvenes tienen que poder mirarlo, y la única manera es con Internet. Buenísimo. La verdad es que aprendiendo muchísimo acá. ¿Tú, Tupac, tienes alguna pregunta más antes de que pasemos al rol del vicepresidente? En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. De una crítica, más que una... Venga. Con el debido respeto, ¿no? Como siempre, sin tratar de manteniéndonos en el plano de las ideas. Hace 40 años, en el 85, Víctor Paz Estenssoro proponía justamente que la solución a la hiperinflación era una economía de mercado, una estabilización de la macroeconomía a partir de la reducción del Estado como actor central dentro de la economía. Proponía la inversión extranjera como la principal fuente de ingresos del país, la principal fuente de ingresos de dólares al país. Se planteó una reforma educativa ya más adelante, en el 94, que justamente basaba la educación en competencias y aptitudes. Seguía esta idea de la tecnificación de la educación primaria y secundaria para la creación de mano de obra cualificada para como los famosos obreros polivalentes, digamos, que se hablan a finales de la década de los 90, inicios de los 2000. Los resultados de este modelo políticos fueron no solo la exclusión, como usted mismo mencionaba, de las grandes mayorías del país, sino que a niveles económicos nos dejaron un país con 66% de pobreza moderada para el 2000 y 45% de pobreza extrema para el 2000, ¿no? Estamos hablando de que el modelo de estabilización
hizo que 2 de cada 3 bolivianos sea pobre y que aproximadamente 4 de cada 10, por lo menos, comían una vez al día. Mi crítica es, hace 40 años esto me parecía, hace 40 años esto sonaba innovador porque todo el mundo lo aplicaba. Las economías del libre mercado la aplicaba Estados Unidos, la aplicaba Inglaterra, la aplicaba la Unión Europea, la naciente Unión Europea, toda Latinoamérica. 40 años después, ninguno de estos países que pregonaba por el libre mercado sigue implementando esta doctrina económica. Y pensar que habiendo pasado tanto tiempo, eso es lo nuevo, teniendo ya los resultados sobre la mesa, a mí me parece que es anacrónico, José Luis. Es anacrónica la propuesta de una economía de libre mercado en un mundo donde la inversión extranjera directa se está contrayendo y lo que está viendo es un proceso de repatriación de capitales nacionales, no de parte de Bolivia, no de parte de Brasil, sino de países como la Unión Europea, Estados Unidos. Entonces mi pregunta es si los resultados cuando funcionó el modelo eran 60% de pobreza después de 15 años de implementación, ¿por qué ahora, cómo ahora pueden salir mejor si en su momento, cuando todo el mundo apostó a eso, Bolivia se empobreció y ahora que todo el mundo gira más bien en una lógica proteccionista, ustedes se aferran a algo que ya no es innovador, que ya no hace a la realidad internacional y que tampoco hace necesariamente a la realidad nacional? Okay. ¿Dónde está la renovación de las ideas? Buenísimo, buenísimo. Y te voy a invitar a mirar cifras para que las veas. Bolivia no se empobreció, Bolivia era más pobre todavía antes de la estabilización. Bolivia no se empobreció. Tuvo una bajada al principio por la generación del desempleo, la relocalización que hubo, por el shock externo que vino, pero Bolivia era extremadamente pobre antes del 85 y extremadamente excluida también, y mucho antes peor todavía. Entonces fue una evolución, no fue que el modelo empobreció a la gente, de ninguna manera. 1. 2. El tema de la medición de la pobreza, que tienes dos formas de medir. Uno es línea de pobreza por ingreso y otro es por necesidades básicas insatisfechas. Si cruzas las dos y ves desde el 85 hasta el 2000, siempre se fue mejorando. Nunca se empobreció, al contrario. Cuando se tuvo un salto que fue el salto de pobreza en los últimos años, evidentemente se sacó mucha gente de la pobreza, pero vía bonos. Están completamente expuestos. El día de mañana 28% de la población puede volver a ser pobre, simplemente porque estuvieron recibiendo bonos por la línea de pobreza, no por necesidades básicas y satisfechas. Entonces no hubo ese proceso. Para mí ese es un gran error de lectura. El segundo es pensar que hoy día los países han virado al proteccionismo como una forma de organización. Esa es una forma más bien mucho más anacrónica de algunos países desarrollados de tratar de protegerse en una guerra comercial que yo no comparto para nada. No comparto para nada, al contrario, yo creo que el aprovechamiento de espacios ampliados, los procesos de integración, el Mercosur para llegar a la Unión Europea y todo van a ser los caminos de desarrollo de Bolivia, no tengo la menor duda. Si vemos ya en nuestra casa cerca, Nicaragua, Venezuela, modelos cerrados, sin apertura al mundo, pobreza absoluta. Yo he vivido 5 años en Venezuela de los 90, del 94 hasta el 98, casi 5 años, que era una potencia total, el primer país petrolero, gasífero, que hoy día está pasando una miseria y ha expulsado a casi 7 millones de venezolanos al mundo, como pobres, como mendigos. O sea, ese modelo sí ha fracasado completamente, completamente. Ahora, los modelos proteccionistas europeos, que ves Italia o lo que quiere hacer Trump en Estados Unidos, esa es otra discusión, no tiene nada que ver con el proteccionismo para sustituir importaciones de los 60 que teníamos en América Latina. Claro, no son dos políticas proteccionistas diferentes, José Luis. Sin embargo, su principal propuesta en materia internacional es que Bolivia tiene que abrirse
al mundo, eso está en su plan de gobierno, sí. Y abrirse al mundo es básicamente recuperar esas relaciones internacionales con Estados Unidos, la reapertura de con de todos, los con China embajadores. también, tener con China todas las que hay que tener. Textualmente en su propuesta de gobierno acusan a todos los gobiernos del BRICS de ser autoritarios y que no van a vincularse con ese tipo de gobiernos porque no son democráticos liberales. Entonces mi pregunta no, como es, si en el BRICS está Brasil. De acuerdo, pero yo redacté la propuesta de gobierno de su partido, señor José Luis. Lo que está textual es ahí, es la crítica de decir, los países no vamos a vincularnos a los países de los BRICS por defender gobiernos autoritarios. Sí, no, eso es otra cosa. Ahorita les explico. Entonces, mi pregunta es, ¿quieren abrirse con un Estados Unidos que más bien está subiéndole aranceles a todos los países con los que tienen relaciones económicas, principalmente a China, pero también lo extendió a todos los países de Latinoamérica, en particular México, Brasil y Colombia, pero también a Bolivia? Quieren abrirse con una Unión Europea que más bien está subiendo aranceles contra Estados Unidos y también contra otros países para garantizar sus sistemas industriales, y quieren encima ir a pedirles a ellos que están queriendo repatriar inversiones extranjeras, inversiones suyas en otros países para reindustrializar sus sociedades, porque Bolivia les ofrece una mejor tasa de utilidad. Mira, te voy a responder en un tema, quitando toda la ideología. Primero, aclarar, nuestra relación va a ser absolutamente con todos los países, excepto con las dictaduras. Nicaragua, Venezuela y Cuba en nuestro continente. Punto. Las demás, obviamente va a ser con China, obviamente con Estados Unidos y con Europa y con todos los países que puedan estar en el interés de Bolivia. Eso ahí no hay ideologías para nada. Segundo, si ves los modelos económicos, yo creo que a esto hay que quitarle la ideología. Tú tienes el modelo primario exportador que trata extractivo para exportar y con eso traer plata para consumir importados. Esa ha sido la historia de Bolivia toda la vida. ¿Cuál es el modelo que nosotros proponemos y creemos que debe ser un modelo secundario exportador, al margen de las ideologías? Secundario exportador significa el poder utilizar todavía tus recursos extractivos para tener divisas que te permitan producir en Bolivia y sustituir, ahí sí, importaciones más caras, pero ¿cómo las sustituyes si eres un país abierto, competitivamente? La única forma de salir de la pobreza, les digo chicos, y esto no hay otra, y no se come ideología, la única forma de salir de la pobreza es con mayor productividad. Si no tenemos mayor productividad, estamos condenados al atraso, a la pobreza y al fracaso, porque no vas a poder competir con tu vecino. Es como ese cuento que de un tipo estaba en la selva y se alistaba para escapar de un tigre hambriento y a su lado había otro y le decía, ¿para qué te alistas tanto? ¿Para qué te entrenas y el tigre va a correr siempre más rápido que vos y te va a comer? Le decía, no, para correr más rápido que tú. Le decía, no, para que se lo coma él. Hay que ser competitivos, hay que ser productivos y la única forma es abriéndote, porque si te cierras estamos cometiendo los mismos errores de esconder la poca productividad que tenemos. Pero bueno, podemos... José Luis, sobre ese aspecto, como nunca Bolivia ha logrado una acumulación ¿cómo se dice? Acumulación de capital fijo durante, digamos, formación bruta de capital fijo. Formación bruta de capital fijo durante el gobierno del MAS, que ha generado una industria nacional de abastecimiento del mercado nacional en sectores que antes que quizás sustituyendo importaciones, ¿no? Pues no vinculadas desde el Estado, sino más bien desde sectores privados. Que ahora, con la propuesta de ustedes que tienen de gobierno, también se ven en peligro porque lo que ustedes están apostando también es una apertura de mercados que más bien lo que hace es poner a estas industrias de alcance nacional, de productividad para un mercado nacional a competir con transnacionales. Mi pregunta es si esto no es contradictorio con lo que usted decía antes, que hay que aumentar nuestra productividad no solo en sectores de exportación, porque Bolivia vive hace 200 años de exportar cosas, sino de abastecimiento del mercado interno. Y le pongo el ejemplo de salud. En sus propuestas de salud ustedes mencionan la libre importación de medicamentos, teniendo nosotros una industria farmacéutica que trata de abastecer el mercado interno. Esta industria farmacéutica empieza a competir, nuestra INTI empieza a competir contra la Bayer, empieza a competir contra todas las grandes farmacéuticas. Lo que pasó en los 80, lo que pasó en los 90, la desindustrialización del sector privado, la industria nacional termina licuada en beneficio de los sectores de exportación, que siempre son minerales y productos alimenticios. Y quienes terminan pagando son las zonas urbanas, porque son las que estaban vinculadas a esta industria nacional. Se cierran las fábricas, se cierran los pequeños y medianos emprendimientos. ¿Para beneficiar a quién? Para beneficiar a transnacionales que en última instancia no van a dejar los dólares acá porque no tienen sus intereses políticos y económicos fijados en el país más allá de extraer riqueza. A ti como consumidor, ¿qué te interesa? ¿Comprarte este saco de industria china
a 50 bolivianos o comprarte uno de industria boliviana por proteger una industria que no es competitiva a 200. Me gustaría devolver la pregunta. Como trabajador, preferiría tener trabajo y comprar algo a 50 a no tener trabajo y que valga 10. Bueno, pero ese trabajo lo vas a perder igual porque el contrabando va a traerte la chompa de 50 y te la va a vender igualito. Te voy a contestar bien claro este tema porque esa es la gran estafa y es la gran mentira. Creer, uno, que puedes crear fábricas estatales para competir con el sector privado que arriesga su plata, su patrimonio y les compiten a ellos directamente haciendo desde papas fritas, perdiendo nuestra plata. Esas fábricas deficitarias, esas empresas públicas deficitarias están perdiendo la plata de nosotros, porque el Estado, perdón, dame 2 segundos. Sí, el gobierno no tiene plata propia, el gobierno usa la plata de nosotros, que contribuimos, con eso crea una empresa, esa empresa pierde plata, la nuestra, y le compite al sector privado deslealmente porque no le importa perder, el sector privado si pierde, se cierra. Entonces, la única manera de tener una industria nacional, y en eso estoy de acuerdo contigo, ojalá la tengamos y rápido, es ser competitivo. Si no eres competitivo, si estás protegido por la ineficiencia del Estado, uno, que no lo vas a lograr, porque el contrabando se va a entrar igual, y dos, por eso hay que abrir, y dos, que no es correcto competirle al sector privado, el Estado tiene que ser facilitador para que el sector privado pueda producir. Entonces, ese modelo de sustitución de importaciones ya fracasó en los 60, pero además creó algo que era horrible y que en este gobierno también se ha creado: corrupción. Porque si yo tengo la potestad de decir esto se importa y esto no se importa, esto se produce y esto no se produce, yo voy a tener intereses y voy a tener mucho poder, para decir, para la corrupción. Entonces, son dos enfoques completamente diferentes. Para mí este está más que superado. José Luis, para mí... no sé, vamos avanzando con otra parte. Hacia adelante, si es que tienes la pregunta, la podemos retomar. Sí, claro. ¿Parece? Entonces vamos avanzando ahora para hablar un poquito acerca del rol del vicepresidente en caso de que usted sea elegido. Gran parte de nuestros jóvenes, y bueno, en realidad la población en general, creo que no saben para qué funciona un vicepresidente, en el sentido de que estos últimos 5 años solo he visto al vicepresidente 2 o 3 veces en la Asamblea Legislativa. ¿Para qué sirve un vicepresidente? En términos muy sencillos y concretos. La Constitución de hoy establece que el vicepresidente, su rol principal es presidir la Asamblea. La Asamblea tiene como rol más importante ser un articulador con el Poder Ejecutivo, o sea, el vicepresidente articula la Asamblea, que es el primer poder del Estado, con el Poder Ejecutivo. Obviamente sustituye al presidente en su ausencia, también participa de todo lo que es relaciones internacionales a pedido del presidente y participa del Ejecutivo en la actual Constitución. Entonces, el vicepresidente lo que tiene que hacer es apoyar como articulador con la Asamblea. Y lo más importante, porque nosotros planteamos 3 etapas para poder implementar el programa. La primera es la de corto plazo, que ya hemos hablado, para estabilizar la economía. La segunda es la reinstitucionalización del Estado, que ha sido destruida, desde el Banco Central, que vuelva a tener su autonomía e independencia, y obviamente Estado de Derecho y seguridad jurídica. Y la tercera es la reforma estructural. Proyectos de ley que deben aprobarse para poder cambiar la ley de inversiones, la ley de hidrocarburos, el código de minería, la ley laboral, tributaria, todo lo que el país necesite para modernizarse y para poder tener inversiones. Y convengamos en algo otra vez, más allá de cualquier ideología: sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay riqueza, sin riqueza no hay nada que distribuir, no hay educación, no hay salud, no hay nada. O sea, 1 de 100 es 1, ¿no? 0 de 100 es 0, 0 de 1000 es 0, 0 de 1.000.000 es 0. O sea, si no hay inversión, no se produce. Y eso en cualquier modelo económico. Entonces, la única forma de producir es atraer inversiones. Nadie va a venir a un país donde no hay seguridad jurídica y donde no hay leyes claras y donde no hay predecibilidad, donde no se pueda predecir de que esto es de largo plazo. En ese sentido, ¿cómo usted piensa, en caso de ser electo, presidiendo la Cámara, bueno, la Asamblea Legislativa? Bueno, muchos hablan, ¿no? Usted lo mencionaba también, ¿no? Estamos en un cambio de ciclo, ahorita ninguno de los candidatos está superando la barrera del 20%, entonces todo apunta a que vamos a tener una Asamblea Legislativa muy dividida, polarizada, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a lograr usted la gobernabilidad? Bueno, no hay otra forma de lograr la gobernabilidad en democracia si no es a través del diálogo y que se alcancen consensos para aprobar leyes con mayoría simple, con mayoría calificada o incluso reformas parciales a la Constitución. Requieren el diálogo para hacerlo. La propuesta nuestra es una propuesta de agenda
Bolivia para salir de la crisis. Esta Agenda Bolivia son las medidas que creemos son imprescindibles para salir de la crisis. Para mí, la medida más dolorosa que puede tener el pueblo boliviano es no hacer nada, porque es inevitable seguir cayendo y reventarnos en el fondo del pozo. Usted hablaba un poco de en términos coloquiales, de las horas poto, ¿no? Los asambleístas van a tener que estar sentados, dialogando, debatiendo, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es, el primer semestre del 2024 la Asamblea ha sesionado 3 veces y se han gastado más de 31 millones de bolivianos en sus sueldos. En estos últimos 5 años han aprobado aproximadamente 284 leyes, que la mayoría son más de leyes simbólicas, etcétera, etcétera, a diferencia, digamos, de las 653 que se han dado del periodo 2015-2020. ¿Usted va a plantear algo para fiscalizar a los diputados? Porque igual es bien interesante. Si ahorita fuera de día, me encantaría hacer el ejercicio de ir a ver si están en sus oficinas. Seguramente no. Porque los diputados básicamente sesionan cada muerte de obispo, como se dice, ¿no? ¿Cómo va a hacer usted que pasen de ser improductivos a estar sentados dialogando 24/7? Bueno, los mecanismos y el reglamento mismo de debates de la Asamblea establecen las formas en que hay que hacer. Lo que pasa es que no se están cumpliendo, como nada se está cumpliendo. Y lo que pasa es que estructuralmente había un divorcio muy fuerte, ¿no? Entonces, obviamente en ese divorcio ya no hay forma de establecer el diálogo nuevamente entre el Ejecutivo, la Asamblea y lo que está pasando en Bolivia. Yo creo que ahorita es un reflejo más de la crisis multidimensional que estamos viviendo. Estamos en una descomposición completa de la institucionalidad en Bolivia. ¿Usted cree que lo puede hacer diferente? Por supuesto que sí. O sea, si no lo hacemos distinto, no salimos de esto. Yo aquí siempre llamo a los bolivianos, llamo a los jóvenes, llamo a las mujeres, llamo a todos a que necesitamos jugar este partido en la cancha. Aquí no hay espacio en la tribuna, es al revés. O sea, el espacio está en la cancha y si llueve nos mojamos todos y si nos embarramos todos. Es la única forma de salir de esto, es jugar el partido en la cancha. Ya los de la tribuna que critican, que dicen, deberían hacer eso, baje, hermano, baje aquí, jugaremos de verdad, porque no hay espacio, no hay tiempo y esto es grave lo que está pasando. ¿Qué pasa si es que no se toman medidas inmediatas? La caída es drástica, es dramática, se puede desatar un proceso hiperinflacionario, volver otra vez a estabilizar esta economía, un poco lo que decía Tupac, en realidad, cuando se estabilizó con la crisis hiperinflacionaria, no fue por la apertura no te estabiliza nada. O sea, yo abro todo esto y no me estabilizo en nada. ¿Qué me da la apertura? Nada. La única forma de parar la inflación es parar la emisión monetaria. No puede haber más emisión monetaria. Este es un fenómeno monetario. Y ahorita estamos emitiendo dinero porque no hay producción y los precios van a subir, empieza la especulación, la carestía y se vuelve una espiral. Eso va a ocurrir si es que no paramos a tiempo. ¿En cuánto tiempo pasaría este fenómeno de la hiperinflación? A mí me da mucho temor porque la gente cada día que pasa está peor, pero es un día menos si no hubiera elecciones yo creo que la gente estaría en las calles. ¿Ustedes piensan que la gente, como es Bolivia además, como lo sabemos, estarían los choferes haciendo 2 días a la semana colas? Ayer estuve con choferes y me contaban el número de accidentes que hay ha subido enormemente porque los choferes mal duermen en las gasolineras cargando para salir de viaje al día siguiente. O sea, esto es insostenible, es totalmente insostenible. Las amas de casa van con el mismo presupuesto y ya no llevan la comida a la casa. O sea, hay 5 productos en Bolivia que se deben cuidar: aceite, fideo, arroz, leche y pollo. Esos 5 productos no pueden subir más de precio porque si no la mesa no alcanza en las familias pobres. ¿El pan? Sí, pero claro. El pan no. Sí, te engorda. Bueno, pero eso tiene que parar y parar rápido, ¿no? Y en realidad esos son temas de oferta, pero la inflación es un tema monetario. Si ya no hay más plata en el Estado y siguen gastando lo mismo que están acostumbrados a gastar, emiten dinero, es como que aquí hay una economía de 2 vasos. Si mi masa monetaria es 10, cada vaso vale 5. Si mi masa monetaria es 20, cada vaso vale 10. Se duplicó. Yo tengo una curiosidad. Usted decía, tenemos una agenda Bolivia. Evidentemente en esa agenda tiene que haber una línea legislativa, ¿no? Si usted ganara las elecciones y fuera vicepresidente, ¿qué haría en su primer día y cuáles serían las primeras medidas que tomaría dentro de esta agenda legislativa? Y no va a depender de mí, sino que es una necesidad. Primero, hay que cambiar, o sea, no porque haya que cambiarlo, sino porque hay que elegir
toca elegir el nuevo Tribunal Supremo Electoral, porque hay elecciones subnacionales en meses después de la toma de la pose de gobierno, en meses. Entonces, imagínate el esfuerzo que va a hacer para escoger a los nuevos tribunos que tienen que organizar una elección en meses. Primera tarea. Segunda, la ley financiera, el presupuesto. Es una ley financiera que va a normar el 2026 y el 2026 ya va a ser un año donde va a estar implementándose la nueva política económica. Entonces es obvio que tiene que ya el presupuesto llevar estas medidas en el presupuesto. Y la tercera, más importante, las tres más importantes, restablecer la institucionalidad, esto a través del Estado de Derecho y la plena garantía de las libertades constitucionales, etcétera, la libertad plena que tiene que restablecerse con el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Yo creo que eso es lo primero que tiene que hacer la Asamblea, esas tres cosas. Quisiera mencionar esta parte que he extraído de su programa de gobierno, que dice los primeros 100 días. Nuestra bancada de la Asamblea Legislativa presentará el primer día de gobierno un proyecto de ley de cambio constitucional para la eliminación de la reelección presidencial en todas sus formas y que eliminará las elecciones judiciales directas. Dentro de las tres medidas legislativas que menciona ahora no está este punto. Sí, porque eso requiere una ley para llamar a un referendo. Se lo va a hacer. Se lo va a hacer. El debate de la reforma de la justicia es un debate mucho más grande, bueno, tú lo sabes bien, es mucho más grande y no puedes invadir un otro poder del Estado, pero tiene que salir aprobada una ley de necesidad de reforma. Lo mismo para la reelección, pero eso es definitivamente la propuesta de Samuel y nuestra es no a la reelección en ninguna de sus formas. O sea, usted no se va, si es que es electo presidente, el 2030 ya no lo veríamos como candidato a vicepresidente. No, o sea, yo no, te lo aseguro que no, pero en realidad la no reelección es para el presidente, ¿no? Sí. Ok, yo quiero tocar tres problemas estructurales que he identificado, digamos, en nuestro país y no he escuchado mucho a los candidatos hablar de esto. Tal vez usted un poco más sobre el tema del contrabando y la informalidad que lo ha manejado, pero ¿qué se hace con el tema del contrabando en este país? Mira, yo lo tocaría en temas de lo que es la informalidad, es un hecho. O sea, de la población económicamente activa, la población ocupada es 6.8 millones de bolivianos. De estos 6.8 millones, 5.1 millones son informales. 5.7. 1.1 son formales, la mitad en el sector público, que es una barbaridad, y la mitad en el sector privado. De los 5.7 millones, que estás hablando de informalidad, no puedes decir simplemente los formalizo. Es una realidad total que existen. Si se pudieran formalizar, ya estarían formalizados. Más bien que esta gente ha encontrado formas de autosustentarse, si no sería una bomba de tiempo Bolivia. Entonces tenemos que encontrar un modelo donde esta gente sea emprendedora, sea empresaria, sea comerciante, gremial, transportista, pero no puedes, yo usaba la figura que es como si tuvieras este vaso acá, a lo formal, y tuvieras un turril, lo informal. No puedes meter el turril dentro de este vaso, tienes que encontrar una nueva formalización que sea beneficiosa para todas. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta, el cómo. Yo tengo algunas ideas, pero esto hay que discutirlo con ellos. Las ideas son, primero tienes que digitalizar, tienes que darle pertenencia digital. En la época, hace muchas décadas, si no tenías carnet de identidad no existías. Hoy día, si no tienes acceso digital, no existes. Hay bancos en Brasil, por ejemplo, hay uno que es el Nubank, que es el banco más grande del mundo, que es un banco digital. Tú abres tu cuenta en 20 minutos y puedes obtener un crédito hasta en 5 minutos. Si un mecánico que hoy día es informal, porque no tiene acceso al crédito y no puede comprar sus herramientas, no trabaja de mecánico, trabaja cuidando autos y sale como informal, ese tipo puede subir su productividad si tiene acceso a $200 de crédito en 5 minutos digitalmente, compra herramientas y se dedica a ser mecánico y no cuidador de autos. Pero estos son temas que hay que hablarlos con todos los sectores porque es un tema de crear una nueva visión de país sobre la base de la realidad. Ok. Tengo otra consulta sobre temas estructurales. A mí me parece muy importante el tema de
La minería aurífera, bueno, es el sector que más dinero ha estado recibiendo en estos últimos años, pero es el que más le ha estado aportando menos, bueno, el que menos le ha estado aportando al Estado. Así es. ¿Usted ve posible de aumentar las regalías, digamos, las cuotas que puedan aportar al Estado, tomando en cuenta que ya se ha intentado esto y la vez que el gobierno, siendo aliados y demás, ha tratado esto? En 2 días teníamos a los mineros acá bloqueando toda la ciudad y como que amenazando con que iban a sacar al presidente. ¿Qué van a hacer en el caso de la minería aurífera? Que además contamina muchísimo. Yo creo que en todo hay que buscar un desarrollo armónico y sostenible. No podemos seguir contaminando ríos ni quemando bosques. Y ustedes los jóvenes lo saben más que nadie. O sea, no puedes tú tener un modelo productivo para esta generación comiéndote la de la próxima generación. Eso no puede seguir, eso se tiene que acabar y tiene que haber un desarrollo sostenible, porque además está más que comprobado en el mundo que el desarrollo sostenible es una oportunidad. El medio ambiente no es una traba a la producción, es una oportunidad. Si encuentras cómo hacer bonos verdes, certificar bosques, capturar CO2 con una serie de procesos, hay 1000 maneras de hacerlo. La expansión de la frontera agrícola no es, si bien hay todavía espacio, no es que sea imprescindible. Tú puedes mejorar las semillas genéticamente y tener mayor productividad y seguir produciendo. O sea, es posible hacerlo. No es indispensable tirar mercurio a los ríos, por Dios, es una aberración. Entonces, primero tenemos que ponernos de acuerdo entre los bolivianos el tipo de país que queremos y cómo cuidarlo. ¿Esto no requiere una nueva asamblea constituyente? Probablemente, no sé si asamblea, pero reforma constitucional. Si yo soy medio que me asusto con una nueva asamblea porque veo un sentido de urgencia tan grande, tantas cosas que hay que hacer en tan poco tiempo, que si abres a una asamblea constituyente vas a paralizar el país 2 años. Y no podemos darnos ese lujo hoy día de paralizar el país 2 años. Esta sería como la tarea pendiente, entonces. No, hay que hacerlos. Hay medidas que nos permiten hacerlo en la interpretación, en la reforma parcial. Hay que encontrar la forma, pero no una asamblea, porque esa asamblea nos va a paralizar. Lo mismo que tampoco creo en una ley de organización del Poder Ejecutivo, una nueva LOPE, que te diga cuántos ministerios, todo, te va a paralizar todo. Hasta que hay que empezar a avanzar sobre lo que tenemos. Dejar de mirar atrás y mirar bien adelante y apretar el acelerador. Hay mucho por hacer y poco tiempo. Y en lo que preguntabas tú, necesariamente hay que llegar a tocar el tema. No puedes contaminar los ríos y no puedes generar tanto dinero y aportar tan poco. Tiene que haber un nuevo arreglo. Me preocupa quizás este intento, digamos, de formalizar la informalidad. Coincido con José Luis en este sentido de que es necesario darle beneficios sociales y un montón de garantías laborales a la gente que trabaja dentro de la economía informal, porque son sectores donde generalmente los salarios son muy bajos, las jornadas de trabajo muy largas, no se cuenta con un seguro de salud, tampoco se cuenta con un aporte a jubilaciones, y en ese sentido es sumamente necesario ver la forma en la que el Estado interviene, digamos, en este sector de la economía privada para garantizar derechos sociales. No es lo que proponía José Luis, pero José Luis proponía más bien una formalización de los sectores de trabajo. Históricamente la economía popular ha sido más bien la economía que operó al margen del Estado Nacional. Lo hizo con el Evo, lo hizo en el régimen anterior en el que José Luis fue parte, lo hizo durante las dictaduras y mucho más antes, ¿no? Y somos un país, hay que reconocerlo. Somos un país justamente donde la informalidad, no solo, la informalidad es confundida con la economía popular y yo creo que ahí hay un problema. O con la ilegalidad también a veces. Coincido. La economía popular es, creo yo, uno de los motores más importantes de empleo y de producción de abastecimiento del mercado interno a nivel nacional. No tenemos informalidad en sectores de exportación o en sectores que quizás vengan más referidos a la macro, pero en la micro sí, la economía popular es sumamente central en esto. Confundirla con informalidad y tratar de apostar a una formalización, yo creo que es algo que se intentó con el modelo neoliberal hasta el 2005, después se intentó con el gobierno del MAS, y me pondría la pregunta inversa. Si en 40 años no ha funcionado, yo me preguntaría, ¿qué podemos hacer en vez de intentar hacer esto? Porque ya con 2 modelos económicos distintos se ha intentado y no ha funcionado. A mi entender, los errores no están en las buenas intenciones quizás de los gobiernos o de los candidatos, sino en la no comprensión de qué es lo que se está tocando.
y se confunde todo, ¿no? Y hay una mezcla de ilegalidad, informalidad, entonces de repente todos los comerciantes son contrabandistas, maleantes, o de repente toda la gente que produce en el campo son narcotraficantes. No, o sea, ni lo uno ni lo otro. Pero desde una visión quizás muy de escritorio se asocia informalidad con economía popular, y creo que es ahí donde tenemos un problema, porque se ignoran las condiciones, el tejido en red que tiene este sector de la economía, que es, como usted decía, José Luis, el mayor empleador del país, ¿no? El mayor empleador que el sector público o que el sector privado formalizado. Y siento que ahí no, más una invitación a, esto no es como está en los libros. Y quizás el motor del país está en comprender esto, que no está en los libros, pero opera aquí en la casera, opera en ese tejido en red, sobre el cual ya hay mucho escrito, quizás no en las universidades adecuadas, pero ya hay mucho escrito y ya hay mucho conocimiento popular en la entrada del gran poder de este sábado, sin ir muy lejos, ¿no? Fíjate que ahora sí que tienes razón, tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo. Lo primero que tenemos que hacer es partir de reconocer eso. Tenemos que reconocer y tenemos que estudiar las cadenas de valor de estos sectores, porque tienen unas cadenas de valor que ni siquiera nos imaginamos, desde lo que acabas de mencionar, el gran poder en lo cultural, en la economía naranja, en la identidad, en el comercio, en el transporte, en los servicios, en la gastronomía. Es impresionante, ese es el tejido social. Si somos capaces de encontrar esas cadenas de valor, vamos a llegar, no sé si llamarlo a un nuevo arreglo socioeconómico del país. Yo he dicho, por decir, una nueva formalización, porque se usaba una nueva normalidad después de la pandemia. No es la formalidad que la gente piensa, es decir, voy a meter a 5.7 millones a donde están 500,000 a que hagan lo mismo, es al revés, ¿no es cierto? O sea, hay que empezar por reconocer esto y por encontrar un nuevo arreglo donde esas cadenas de valor sean valoradas, sean también superadas, porque no es correcto que no tengas acceso a la salud, que no tengas previsión social. O sea, tiene que ser por su esfuerzo, sí, pero también por el esfuerzo compartido con ellos. Ese es un gran desafío, y creo que es un desafío tal vez el más rico que tiene Bolivia, porque yo veo que por ahí va a ir la solución a mucha conflictividad social y a mucho potencial de desarrollo. Y es bien interesante lo que dice Tupac, porque ha sido estudiado por los dos lados. Tú tienes Hernando de Soto, por ejemplo, el misterio del capital, el capital enterrado, todo eso, que se volvió después ultraliberal, ¿no es cierto? Él decía, primero sale que con una gran informalidad, con un tejido social, popular, y después dices, no, ese es un capital de verdad, es la esencia del capitalismo. Mucha gente dice lo mismo del Alto, es la esencia del capitalismo como tal. Para mí no importa si es con una mirada ultraliberal o con una mirada populista, lo cierto es que es una realidad y hay que partir por reconocer esa realidad. Buenísimo. Creo que la verdad es que nos deja bastante claro en ese punto, por lo menos Tupac. Yo tengo una consulta acerca de, bueno, estamos cumpliendo 200 años, ¿no? como república, y bueno, yo he visto, ¿no? El librote que hay del centenario, ¿no? del país, ese libro grande, café. El sesquicentenario, fue el 75, ¿no? Sí, ¿sí no fue del 1925? Ah, no, el primero, claro. El primero. Claro. No, es que después se festejó el sesquicentenario, si no me equivoco, sacaron hasta monedas de oro. Claro. Yo estaba en colegio, por eso me acuerdo. Hay uno grandote que lo hicieron en el centenario, hablando de Bolivia. Bueno, en el año 2006, a partir del gobierno de Evo Morales y de Álvaro García Linera, se plantea crear y recuperar las mejores obras literarias de nuestro país con la Biblioteca del Bicentenario, y reunir las 200 mejores obras de nuestro país, ¿no? De nuestros autores, de nuestros literatos. Lamentablemente no se han cumplido estas 200 obras, y bueno, quien se hacía cargo de esto en su momento fue Álvaro García Linera, quien lo impulsó. Luego lo impulsó, o bueno, lo desimpulsó o lo dejó de lado David Choquehuanca. No sé si usted, entiendo que tenemos un montón de problemas, un montón de crisis, pero no está de más, digamos, hacer la pregunta de, ¿usted plantea hacer algo con la Biblioteca del Bicentenario, con el Centro de Investigaciones Sociales? Porque esto le correspondería a usted, básicamente, en caso de ser vicepresidente, claro. Yo debo ser honesto que no lo tenía en mis planes, pero me parece hiper interesante y súper bueno, y sí me comprometo a hacerlo, claro que sí. Buenísimo. No sé si tiene alguna pregunta más. Si es que no, tenemos un par de preguntas de nuestra comunidad de presente. Se las voy a leer, por favor.
Ale Mancilla pregunta, ¿qué propone para detener la quema y deforestación de ecosistemas? Bueno, lo primero ya lo hemos propuesto, ¿no? Que son la derogación y abrogación de todas las leyes incendiarias, las penas más altas y también hemos propuesto una policía ecológica que sea parte de la fuerza pública, pero que se dedique al verdadero cuidado de nuestros bosques y evite, porque no es suficiente con tener normas, hay que hacerlas cumplir, y la única forma es con la presencia, no solamente comunitaria, por supuesto, sino con una fuerza de tarea que se encargue de evitar que esto ocurra. Esto a pesar de afectar los intereses de tanto ganaderos, agrícolas, como de interculturales. Por supuesto, está en todo lado. O sea, la verdad es que yo he estado viendo cifras ahí. Tú tienes tierras comunitarias, tienes tierras fiscales y tienes tierras privadas. Vean cómo se inician los focos de calor, ¿no? Los focos de calor, ¿dónde inician? ¿Y dónde está la mayor parte distribuida? Hay bastante divorcio en los datos sobre esto, hay que mirarlo con cuidado, pero hay que hacerlo en todas partes. Perfecto. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la relación que mantiene con Tuto Quiroga después de haber sido su ministro? No, súper cordial, súper bien. He estado con él en Cochabamba hace 2 días, en ese acto de defensa de la democracia que hemos tenido, donde estaba Samuel, Tuto, Manfred, y debieron estar todas las fuerzas democráticas que no aceptan que se imponga por la fuerza una candidatura ilegal. La otra pregunta es, ¿está dentro del Código Penal? ¿Está de acuerdo con derogar los tipos penales respecto a la sanción, incrementando el tiempo de privación de libertad referidos a los delitos de lionato, estafa y homicidio? La verdad es que no tengo una respuesta, no tengo conocimiento de cómo es el estado de situación de eso. Perfecto. No sé si ustedes, chicos, tienen alguna pregunta más o pasamos a la última ronda. Yo sí. Relacionado a la justicia, porque justo va más o menos por ahí, ¿no? Me mata mucho cómo ustedes utilizan cierto tipo de eslogans o frases dentro del programa de gobierno. Y una que me ha llamado la atención es la que dice, el que meta la mano a la lata se va a la cárcel, ¿no? Y hace referencia, obviamente, a estas personas que cometen actos de corrupción dentro del Estado. Correcto. Entonces, en un sistema judicial que se ve tan politizado, donde no existe independencia de poderes, ¿no? Y es evidente por los últimos casos que se han dado, ¿cómo realmente esta medida de que quien comete un delito va a ser juzgado de forma correcta y directa no puede tender a caer de nuevo en estas politizaciones y manejos, estos juegos de poder en favor del gobierno que si ustedes ingresan va a estar? No me puedo imaginar el país que queremos los bolivianos, no hablo de nuestro proyecto, todos los bolivianos queremos un país sin un correcto funcionamiento de la justicia. O sea, no me puedo imaginar, o sea, si la justicia continúa siendo un instrumento del poder político, estamos condenados al fracaso. O sea, no hay posibilidades, o sea, ¿quién puede creer en una administración de justicia politizada? ¿Quién puede creer en que la ley es para todos? Nadie. Entonces, yo creo que una de las primeras tareas, hablando de las primeras tareas de reinstitucionalización, es justamente una independencia de la justicia, una meritocracia en la justicia y una correcta aplicación en la administración de justicia. Ahí, no sé si yo tengo unas preguntas más breves, así rapiditas, así las hacemos un clip en TikTok. ¿Cómo se soluciona el tema de los dólares? En facilito, así para los changos. Sí, el tema de los dólares, tiene que haber dólares para quien demande dólares al precio que sea el que corresponda. Es decir, hoy día no hay dólares, primero porque se va todos nuestros dólares en el gasto fiscal excesivo, en el déficit. Segundo, porque no hay dólar físico, no existe ya más el dólar de 6.96, ese es un dólar fantasma, si quieren ponerle un nombre. Y tercero, porque no hay un fondo de liquidez
que atienda a todos los que demandan dólares. Y cuarto, le pondré uno más, esta incertidumbre tan grande que existe hace que la gente demande dólares también especulativamente para protegerse. Si tú tienes un exceso de bolivianos, te sobran unos bolivianos y ves esta incertidumbre y una inflación que se viene, ¿qué haces? Te compras dólares porque crees que va a subir. Cuando ya eso se normaliza ya no lo vas a hacer, más bien vas a sacar del colchón bank, los que tienen guardados bajo el colchón van a sacar para que funcione en el sistema. Perfecto. Sobre el blockchain, la verdad es que yo soy un analfabeto sobre este tipo de cosas. No sé si me podría explicar qué es el tema del blockchain. Bueno, cuando quieran hacemos una sesión para hablar de eso, es una de mis pasiones, los criptoactivos, pero blockchain es una tecnología que ha sido desarrollada antes, desde los 2000 ya, pero se ha vuelto popular el 2009 cuando sale la primera moneda digital que es Bitcoin. Entonces el blockchain es la tecnología que está por atrás de esto. Blockchain significa cadena de bloques, donde se van celebrando contratos entre partes, por eso es P2P, peer-to-peer, es uno sin ninguna intermediación. Se van formando bloques y esta cadena de bloques es una tecnología impenetrable, es inalterable, es incorruptible y es trazable. O sea, todo se puede reconstruir. Nosotros planteamos usar, por ejemplo, el blockchain para dar los bonos sociales, para que no se los roben, para que llegue a Rosita Pérez y va a estar toda la cadena de bloques ahí, para que el funcionario público no decida con una firma en un papelito una decisión política, para que agarre y ponga su dedo en la tecla, apriete y quede registrado en una cadena de bloques. Entonces, Juancito Pérez aprobó esa licitación y queda su responsabilidad marcada ahí. Para que esto sea viable y pase a la práctica, ¿qué necesitamos? Implementar una transformación digital del Estado. Y voluntad política. Por supuesto, es lo primero. En el BID hicimos en varios países esto y siempre llega a puntos donde a ver cómo digitalizas la aduana para que no haya sobrefacturación, subfacturación. Cómo digitalizas los escribanos, por ejemplo, que dice, bueno, una serie de cosas que se van parando ahí, pero hay que transformar digitalmente el Estado para que no haya discrecionalidad del funcionario. Si le quitas la discrecionalidad ya no tiene poder, se vuelve lo que debe ser, un servidor público. Buenísimo. Tengo dos más, bueno, una más, así medio general, luego pasamos a unas muchísimo más rápidas. ¿Por qué usted cree que Bolivia es viable? Porque tenemos todo. Cuando a mí me preguntan a qué país quisieras parecerte, yo digo a la civilidad uruguaya, al empuje paraguayo, a la amabilidad y diversidad brasileña, al talento argentino, al pura vida tico, etcétera. Todo eso lo tenemos en Bolivia. En una, tenemos minerales, tenemos litio, tenemos agroindustria, tenemos turismo, tenemos gente amable, tenemos todo. O sea, Bolivia es completamente viable para poder desarrollarse y tenemos juventud, tenemos género, tenemos bono demográfico. O sea, ¿qué nos falta? Nos falta ponernos de acuerdo y remar al mismo lado. Buenísimo. No sé si tiene alguna pregunta más, luego ahora pasamos a las rapiditas. Tupac. ¿Así como de cierre? ¿O? Más o menos, porque ahora vamos a hacer preguntas personales. Lo que se te ocurre. Sí, así como, ajá. Así, ¿cuál es tu comida favorita? Fricasé. Cacho, buenísimo. ¿Ustedes? A veces es la más difícil, a veces digo ranga, a veces Hulk. ¿Cuál es tu pasión? Sí, ¿cuál es tu pasión? Mi pasión son mis nietos. Tupac, ¿tienes alguna pregunta para José Luis? Uy, no, soy malísimo para ese tipo de preguntas casuales. No son casuales. Eres bolivarista, ¿no? Bolivarista. Tunta o chuño. Yeah. Oriente o Occidente. Claro. Absurda, o sea, totalmente absurda, no veo. Yo creo que es a veces desalentada, a veces se forma convenientemente, se divide para reinar, es parte cultural, pero si tú te fijas, ¿dónde está el empuje del comercio? En toda Bolivia. O sea, ¿dónde han llegado? A ver, vete tú a Caranavi, Reyes, Rurrenabaque, a la Chiquitanía, a Roboré, a Puerto Suárez, anda al Beni, vas a encontrar toda la población occidental con un empuje de transporte y comercio increíble. ¿Dónde está? O sea, yo creo que es más artificial, estamos llamados a integrarnos. Perfecto. Yo quiero agradecerte personalmente, la verdad es que a mí me encantaba la idea de poder justamente tener estos espacios con los candidatos,
con los actores políticos, y me alegra que seas el primer invitado. Esperamos que sea la primera y no la última vez. Seguro. Esperamos tenerte también con Samuel. La idea aquí es que los jóvenes puedan votar de la manera más informada, por la mejor opción, y por eso también las preguntas a veces son un poco, ¿cuál es la palabra correcta? Puntillosas, puede ser. Me encanta, así debe ser, ¿no? Claro. Los jóvenes no tienen que tener esa reverencia en la formulación. Yo creo que el principal activo que tienen los jóvenes, y no lo pierdan nunca, es la curiosidad. Y justamente aprovechando que estamos hablando de jóvenes, no sé si quisieras brindarle un último mensaje tal vez a los jóvenes, que en menos de 70 días vamos a ir a las urnas. Esperemos que en menos de 70 días vayamos a las urnas. Te dejo toda la cámara y el micrófono. Con mucho gusto. No, el mensaje para los jóvenes para mí no puede ser otro que confiamos nosotros en ustedes, no ustedes en nosotros. Son ustedes el presente y el futuro. Bolivia les pertenece. Con su empuje, con su energía y con su compromiso, este país va a salir adelante. Nosotros estamos en un momento que nos toca una actuación histórica más, pero son ustedes los verdaderos constructores del país. Muchísimas gracias. No sé si, chicos, ustedes quieren darle algunas palabritas a José Luis. Sí, yo creo unas de cierre crítica como siempre, José Luis. Venga. Aquí, justamente usted cerraba diciendo que los jóvenes son el presente y el futuro, ¿no? Y arrancamos el debate diciendo que tienen un rol central en la política y en la economía. Creo que como una crítica importante que venimos trabajando el día de hoy, los jóvenes son importantes, pero los jóvenes no están representados dentro de su estructura partidaria, ni en la toma de decisiones, ni en el binomio presidencial, vicepresidencial, mucho menos en las listas a la Asamblea Legislativa, ¿no? Creo que ahí hay una distancia que yo iba notando en lo que usted iba hablando entre palabras y acciones, ¿no? Hablamos de inversión directa, extranjera directa, como la forma como la forma de conseguir los dólares que necesita el Estado, y al mismo tiempo hablábamos de una caída en la inversión extranjera directa en toda Sudamérica, durante 3 años sostenidos, desde 2022 viene cayendo, una distancia entre las palabras y las acciones. Hablamos de una política de libre mercado como algo innovador, como algo nuevo, como algo fresco, cuando usted mismo decía que eso es lo que ya se intentó aplicar desde el 85 hasta el 2005. Y a mí en lo particular me preocupa mucho cuando ustedes hablan de solucionar, de buscar soluciones a la crisis, de administrar este momento tan delicado en lo económico a partir de la administración del Estado, principalmente por su compañero de fórmula, por Samuel Doria Medina, principalmente porque Samuel Doria Medina fue parte del gobierno de Yanine Áñez, que le tocó administrar la pandemia, y no sé si usted pasó la pandemia acá, pero sí hubo una deficiencia brutal en el abastecimiento de respiradores, en el abastecimiento de unidades de UTIs, de unidades de terapias intensivas, una deficiencia total en las políticas sanitarias. Cuando se estaba incendiando el país por una emergencia sanitaria, le tocaba a un gobierno hacerse de la administración estatal para demostrar su eficiencia. Se había traído a los profesionales más aptos, contaban con el apoyo de don Samuel Doria Medina, que además después fue parte de la fórmula, y no conozco a nadie, ni de izquierda ni de derecha, como usted decía, dejando las ideologías de lado, que me diga que la administración del Estado respecto a la pandemia fue exitosa, fue correcta en un sentido burocrático, en un sentido técnico, en un sentido profesional, ni siquiera en un sentido humano. Y me preocupa cuando entonces me dicen que quieren solucionar y administrar la crisis económica, porque si tuviera que juzgarlos por sus palabras, me parece que lo que plantean da mucho para debatir. Ha sido una experiencia muy interesante compartir nuestras diferencias y nuestras similitudes. Pues si yo tuviera que juzgarlos por lo que ustedes ya han hecho, me parece que poco o nada de nuevo pueden aportar. Está muy bien. Lo único que te podría decir al respecto es, imagínate si les dieras a solucionar la crisis a los que han causado la crisis. Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión, más que todo en la visión que tienen de los jóvenes. Entiendo que
puede haber un carácter de entender la despolitización de los jóvenes, el por qué ya no se inmiscuyen ahora en temas político-partidarios en concreto, ¿no? Pero tenemos problemáticas que realmente nos afectan y nos incumben y nos importan. Entre ellos puede estar no simplemente lo económico, que es a todos, sino también el animalismo, el ambientalismo, entre otros temas, que son trascendentales. Espero que la propuesta de gobierno que ustedes realizan, si es que llegan a ser gobierno, no simplemente sea un listado de buenos deseos, sino que se cumpla, como ustedes mencionan, sea una hoja de ruta de lo que realmente van a hacer, ¿no? Y que el término jóvenes y mujeres no sea simplemente un elemento para captar votos, sino que realmente se vean políticas y estructuras para incluirlas en todas las acciones que vayan a hacer. De acuerdo. Eso es todo. Gracias. Gracias nuevamente a ustedes por seguirnos hasta el final. Gracias, José Luis, nuevamente por acceder a este espacio. Esperamos que todos los candidatos de todas las fuerzas políticas puedan venir acá. Han visto, es un debate de ideas y eso es lo que necesita el país. Muchísimas gracias nuevamente, José Luis, Tupac, Alondra. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.